Tragedia en carretera deja 2 motociclistas fallecidos en Suchitepeques, donde un video captó el momento en que uno de ellos pierde el control y se estrella en la madrugada, mientras horas después otro conductor murió tras caer a una hondonada. Discusión del subsidio a los combustibles queda fuera de la agenda de la sesión de hoy en el Congreso, donde jefes de bloque excluyeron iniciativas para atender el alza en los precios y priorizaron el debate de las leyes de ciberseguridad y contra el lavado de dinero, dejando sin medidas de apoyo económico a la población. Hackeo en Digecam exponen datos de usuarios y obliga a reponer licencias, mientras el presidente confirma que el ataque fue contenido y Defensa activa protocolos, emite recomendaciones y advierte sobre posibles fraudes en el proceso. ¿Qué pasó con Left ahora? Actualización de PGN confirma la reunificación de 203 menores con sus familias en un proceso complejo que revela graves vulneraciones, mientras sale a la luz un testimonio que denuncia que fue obligado a casarse a los 13 años y relata abusos y amenazas dentro de la secta. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo a través de Guatevisión en este lunes 13 de abril. Un gusto estar con usted, acompañándole. Soy Alexis Ponce. En los próximos minutos estaremos platicando de las noticias más importantes y doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Roxana Sánchez, periodista; Germán Galindo, internacionalista; Jorge Granados, abogado médico y experto en criminología. Y un hombre perdió la vida en un ataque armado registrado en el kilómetro 173, aldea Chacalté, en jurisdicción de Cuyotenango, Suchitepeques, la mañana del pasado sábado 11 de abril. Según información recabada, la víctima conducía su vehículo sobre la ruta cuando fue atacada con arma de fuego por un motociclista. Socorristas que atendieron la emergencia confirmaron que el hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Fue identificado como Edwin Rodríguez, de 59 años. Hasta el momento no se han reportado capturas por este caso y tampoco se han revelado líneas de investigación o hipótesis sobre el motivo del hecho. Bueno, y es que vemos este tipo de situaciones, de hechos violentos, donde se utiliza la motocicleta, pero en carretera este tipo de situaciones es poco común que suceda, Roxana. Lo vemos frecuentemente en zonas transitadas de la capital o de cabeceras departamentales, pero en esta ruta que se haya actuado de esta manera significa que hay un seguimiento a la víctima. No, es lo primero que uno puede pensar, ¿verdad? Sabían a dónde iba, tal vez llevaban días de estarlo siguiendo y trazaron el momento justo para quitarle la vida, pero el que sea poco común no le quita la gravedad, porque entonces, imagínate, vas tú caminando, puedes vivir a una distancia donde realmente el tráfico no sea el clásico de la ciudad, como tú dices, pero no exime, ¿verdad? No exime en la gravedad que una familia está enlutada y luego tal vez por el silencio y la aislado, no había gente, no había nada. Ya me entran dudas si el Ministerio Público con cámaras y con todo logra determinar algunas cosas y otras no, la mayoría. En este caso me está sonando a que va a quedar totalmente impune, a menos que la familia tenga el suficiente valor de pasar por el calvario del sistema judicial, empezando por el Ministerio Público, ¿verdad? Que siempre se tarda horas en llegar, no sé cuánto se tardaron aquí, pero si con cámaras y todo no encuentran culpables, aquí mi sentido pésame a la familia. Y otra situación que sería importante determinar es si existió algún tipo de amenaza, el teléfono celular, todo lo que pueda convertirse en una prueba importante dentro de esta investigación, Germán. Claro, al ser un tramo tan poco habitado y transitado, pues al final yo creo que es un indicio de que se sabía que iba a manejar por esta carretera y se le estaba esperando porque era el lugar indicado o ideal, si queremos verlo así, para cometer el crimen. Y esto sí refleja, como dice Roxana, este gran vacío que hay de parte de las autoridades, no solo en la misma ciudad, en los mismos cascos urbanos, sino también
en el interior del país. Es decir, si una persona está acostumbrada, un empresario, a hacer viajes al interior del país y tiene un tipo de amenaza o extorsión, pues tiene que tener muchísimo cuidado todavía más, porque hasta allí no va a haber presencia del Estado, no hay ni siquiera cámaras. El tiempo en el que se van a tardar las autoridades en responder, si es que llegan a responder, no sé si triple o cuádruple, pues la verdad es que está muy complicado que te pase algo así en ese lugar. ¿Qué tan complejo llega a ser, Jorge, investigar hechos o crímenes contra la vida en situaciones como esta? Una carretera donde posiblemente no haya cámaras. ¿Es voluntad o que la técnica de investigación esté desarrollada de las autoridades? Comparto el criterio con mis colegas. El hecho de buscar áreas desoladas donde no hay posibilidades de que hayan testigos, cámaras o medios por los cuales se pueda documentar el hecho armado, ya dice bastante de que es un hecho con planificación y premeditación. Llama la atención también dos cosas. El vehículo es un vehículo no es reciente, es un vehículo antiguo, no hay características de un robo, por lo tanto es un ataque dirigido hacia la persona. Entonces las primeras líneas de investigación podrían ser muy bien, incluso en esos lugares es muy frecuente, Alexis, los temas de problemas por tierras, por herencias o temas de limítrofes entre las propiedades que tienen las personas, y muchas veces desgraciadamente no acuden al órgano correspondiente, como podría ser el Ministerio Público en un caso de despojo de tierras, sino que únicamente buscan la venganza privada, que obviamente eso no es justicia, para obviamente culminar con la vida de alguna persona que tal vez esté en un tema de tierra. Obviamente las hipótesis pueden ser varias, pero descartado el tema del robo, tendría que iniciarse la investigación a través de registro de llamadas telefónicas, si estaba amenazado de muerte, si hay un problema también extramarital. No se puede descartar un tema pasional también, y obviamente el Ministerio Público tendrá los 3 meses que la ley otorga para que pueda edificar una construcción de hechos y de una imputación a quien resulte responsable a través de los indicios balísticos, el levantamiento de huellas en el vehículo o indicios en la escena del crimen. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente, ya que momentos de angustia vivieron varias personas que se encontraban en el área de emergencia del hospital de Huehuetenango, cuando un hombre identificado como Godiri, de 27 años, amenazó al personal del centro asistencial con la pistola que portaba. Según la información, el detenido llegó a verificar el estado de salud de un familiar a la emergencia. Sin embargo, el personal le indicó que no podía ingresar. Ante esta situación, se mostró prepotente y sacó su arma para amedrentar y amenazar al personal, incluyendo a los agentes de la PNC. Instantes después fue neutralizado y capturado. Se le decomisó el arma con varias tolvas y sus respectivas municiones. Bueno, este tipo de situaciones de amenazar con arma de fuego, Jorge, hemos hablado de la aportación deliberada del arma de fuego, que la propia ley del DIGECAM lo señala, que no se debe portar ni siquiera las municiones, ¿no? Como lo indicas, Alexis, el hecho de exhibir el arma de fuego ya es un delito según la Ley de Dirección de la General de Armas y Municiones de Guatemala. Y el hecho de exhibirla y hecho de apuntar a una persona ya implica otro delito, que es la agresión o la amenaza. Por lo tanto, ahí tiene suficiente para poder obviamente ligar a proceso penal a la persona. Aquí lo que llama la atención, Alexis, es de que estamos viendo con más frecuencia personas que de una manera totalmente arbitraria y abusiva exhiben las armas y generan disparos injustificados. Eso pone en relieve la importancia que tendría que haber en una reforma al reglamento de la Dirección General de Armas y Municiones para que hubieran exámenes psiquiátricos y psicológicos cada cierto tiempo para validar que la persona está en el pleno uso de sus facultades intelectuales, para saber la importancia y la responsabilidad que tiene el portar un arma de fuego. Hay personas que incluso, platicábamos en el programa del viernes pasado, si no mal recuerdo, que incluso el hecho de estar ingiriendo bebidas alcohólicas portando el arma de fuego es también un delito. Por lo tanto, el haber una reforma que haga exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos con cierta periodicidad, una vez por año, cada 2 años, habilitaría para que una persona pudiera... Hasta toxicológicos. Toxicológicos, sí. Exacto, buenísima esa, Alexis. El consumo de drogas, o sea, hay muchos elementos que hacen que una persona de manera tan estúpida, perdón por decirlo eso, se amenace a médicos y a personal de salud para salir de esta salud familiar. Sí, es que realmente el que no le proporcionaran información, bueno, entiendo esa parte porque muchas veces en el sistema de salud es complicado, cuando uno está desesperado y quiere saber cómo se encuentra ese ser querido, pero de ahí a amenazar a alguien con un arma de fuego. La reacción la hemos tenido todos, estoy seguro, en algún momento, esa reacción de desesperación y no saber qué hacer. Sin embargo, esta persona portaba un arma y no sé si la tenía de manera legal o ilegal, pero se le tuvo que haber hecho un examen precisamente psicológico, como lo decía Jorge, para poder determinar si en una situación como esta, en público, iba a cometer un acto así.
Y ahora que vamos a hablar en este mismo programa del tema de la DGCAM, incluso se está hablando de poder reponer licencias a la gente por el hackeo que existió. O sea, yo esperaría que más de alguna falta o no debería de tener una reposición para la licencia de esta arma esta persona por lo que hizo. Y también creo yo que te entra en colación el tema, también entender a los médicos del sistema de salud pública y de lo privado también, realmente por el peligro que corren todos los días por casos como estos o incluso de terroristas que llegan a matar a sus víctimas en los hospitales. Entonces creo que es dos temas que podemos hablar aquí. Sí, situación compleja tanto desde el punto de vista de quien quiere tener información como del personal de salud que tiene que enfrentarse a muchas dificultades en todo momento. Los accidentes de motocicleta continúan cobrando vidas en el país. La madrugada del sábado 11 de abril, un motociclista perdió la vida en la ruta que conduce de Mazatenango hacia Santo Domingo, Suchitepeques. La víctima fue identificada como Víctor Eduardo Luz Juárez, de 43 años, quien laboraba en un centro comercial de Mazatenango. Cámaras de seguridad captaron el momento del accidente. Según el registro, a las 2:57 de la madrugada, el conductor pasa por el sector, pierde el control de la motocicleta y termina estrellándose en el kilómetro 165 de la ruta RDSCH05 en dirección a Santo Domingo, Suchitepeques. Ahí tenemos las imágenes de lo que ha sucedido. Y ahora veamos este caso. Es un motociclista que perdió la vida en la línea A8 del municipio de San José, La Máquina, Suchitepeques, la mañana del pasado sábado 11 de abril. Socorristas que atendieron la emergencia indicaron que al llegar al lugar la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba politraumatismo general a causa de la caída. Según los reportes, el conductor habría caído a la hondonada de un río, aunque hasta el momento se desconocen las causas del accidente. El fallecido fue identificado como Álvaro Urrutia, de 27 años, residente de la línea A5 en ese mismo municipio. Y los accidentes de tránsito, no hay semana, no hay día que no platiquemos de este tipo de situaciones. Pero más allá de lo que puedan hacer las autoridades con operativos, Roxana, esto pasa por la conciencia y el quererse un poquito por parte de las personas que manejan todo tipo de vehículo. Mira, es que sí, en serio, tú lo dijiste bien, si se quieren o no, pero no sé por qué, bueno, ya hay mujeres que manejan moto, pero la mayoría son hombres y piensan que al ir en esa motocicleta a toda velocidad, tal vez se sienten invencibles y es uno de los transportes más inseguros que hay. Y especialmente por eso hay que llevar cascos, se recomienda rodilleras. Aquí Jorge hace unas semanas nos mandó incluso de unos trajes especiales. O sea, andar en moto es uno de los transportes más inseguros que hay, ¿verdad? Bicicleta, moto. O sea, usted está totalmente expuesto. No hay algo que lo proteja. Por eso solo se le pide al mínimo que use el casco. Pero si usted es imprudente al conducir, si usted toma la velocidad, con mucha pena, tiene aquí 2 ejemplos que terminan en tragedia, ¿verdad? Y hoy un amigo justamente me contaba que tuvo que ir al funeral de un joven de 22 años que su papá ese día le compró la moto y ese día murió. Historias difíciles que conocemos todos los días, Germán, de motociclistas, de familias, de imprudencias, de enojos que terminan en tragedia. Sí, ya sabemos que las motocicletas son un vehículo bastante peligroso de por sí. Imaginemos en este país es todavía más difícil, así que siempre hay que hacer el recordatorio, el llamado a la gente que maneja motocicleta de tener 3 aspectos siempre en cuenta. De que el primero, el mantenimiento de la motocicleta, creo que es importante, no solo se compra, se paga una vez, pagamos la gasolina y se acabó. Creo que sí existe esa obligación de parte del usuario de darle mantenimiento por tu seguridad y la seguridad de los demás. 1, 2, tu estado de salud mental, eso también definitivamente es importante, sea motocicleta o sea el transporte que sea. Y lo tercero es el estado de las carreteras, ¿verdad? Si sabemos que estamos en un país en donde el ministerio y el gobierno no le da seguimiento ni mantenimiento a las carreteras a menos de que sea años de elecciones, entonces creo que es importante también no conducir a exceso de velocidad en carreteras donde sabemos que pueden ocurrir derrapes o podemos perder el control de la motocicleta a pesar de que estemos bien.
mucha prudencia, hay que ser inteligentes a la hora de conducir. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y bueno, se lo adelantaba en nuestros titulares, ¿qué ha ocurrido en el Congreso de la República en esta jornada de lunes? Los jefes de bloque han dejado fuera de agenda iniciativas para atender el alza de combustibles y priorizaron otros temas, entre ellos ley de ciberseguridad y un proyecto contra el lavado de dinero. Los jefes de bloque del Congreso de la República definieron la agenda para la sesión del martes 14 de abril de 2026, sin incluir el conocimiento de iniciativas de ley dirigidas a atender el alza en los precios de los combustibles. El tema, que ha generado discusión en distintos sectores por el incremento reciente en los costos de los carburantes, no fue incorporado en el orden del día, pese a que la agenda sí contempla el avance de otros proyectos legislativos en distintas fases de aprobación. Esa propuesta puede surgir mañana y si están los votos, si hay 107 votos, se va a leer y se va a aprobar. El pleno es de votos y yo le doy trámite a lo que llegue y tenga votos. Entre los puntos autorizados, los diputados priorizaron la discusión en tercer debate de la iniciativa de ley de ciberseguridad. También incluyeron en ese mismo nivel el proyecto de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. La sesión programada para iniciar a las 14 horas contempla además iniciativas en primer y segundo debate, así como discusiones por artículos y redacción final de otros proyectos. Sin embargo, ninguno de estos puntos está relacionado con medidas de apoyo económico ante el incremento en los combustibles. Existen las conversaciones aún entre las diferentes instancias, en los diferentes bloques legislativos, y esperamos de que el día de mañana, por medio de una moción, pues si llegarse a un acuerdo, se plantee y también se avance en la agenda legislativa que se tiene trabajada. Es decir, no está descartado que esto pueda conocerse mañana. No está descartado del todo. Dentro del orden del día, también figura la elección de 2 magistrados titulares de la Corte de Apelaciones para completar el periodo constitucional 2024-2029. Además, el espacio de mociones y proposiciones. La exclusión de propuestas vinculadas al precio de los combustibles contrasta con la inclusión de iniciativas en materia de seguridad digital y control financiero, que avanzan en la agenda legislativa de la jornada. Con imágenes de Juan Diego González para Impacto Directo, Oscar Vázquez. Precisamente hoy al mediodía platicaba este tema y le decía a alguien, bueno, los diputados se fueron la Semana Santa sin trabajar en esta propuesta, sin presentar soluciones de un problema que estamos enfrentando desde finales de febrero. ¿Qué podemos esperar? Pues absolutamente nada de un Congreso de la República que ha sido, Jorge, más que un tema político de componendas en donde cada quien quiere aprovechar este momento, pero al final quien está pagando los platos rotos sigue siendo el ciudadano. Así es, Alexis. Aquí en Impacto Directo nos hemos caracterizado por ser no políticos y eso nos da la libertad moral de poder hacer un comentario afín. Obviamente este tema de los combustibles y sus precios nos está impactando en la economía de todos parejo, especialmente clase media para abajo. Y obviamente se ha encarecido el precio de la canasta básica, medicamentos, todo lo que requiere transporte de un lado a otro se ha encarecido y nadie ha hecho nada. Propuestas del Ejecutivo hay varias y del Legislativo varias y que de una manera tan descarada, perdón por usar el término, desprecian un tema de agenda por los jefes de bloque para priorizar otros temas que también son importantes, pues que nos perdonen, pero si aquí lo más importante somos nosotros como ciudadanos. Sí. Entonces, alguna iniciativa, alguna situación en la cual el pueblo diga, bueno, este legislador sí está peleando por mis derechos, está peleando por el encarecimiento de los productos y me afecta a mí, a todos. Es una demanda válida de los electores, claro. Pero vemos que en países de primer mundo, en Europa, ya han comenzado con estas medidas para hacer frente a esta crisis y Guatemala, bueno, pareciera que no pasa nada, Germán. Es que al final es nuestra culpa, ¿no? También, porque sí. Se subieron el sueldo y aquí seguimos. Y hacen este tipo de barrabasadas cada semana y aquí seguimos. O sea, la movilización y la exigencia de un continente de primer mundo como lo es Europa, con sus diputados, con sus congresistas, existe un contraste muy amplio con nosotros y los países latinoamericanos y cómo exigimos a nuestros diputados. Al final los diputados se mueven por los intereses de la gente a la que representan. Y yo sí creo eso. ¿Por qué? Porque ellos no están representando a la gente que los votaron realmente. Ellos están representando a los financistas, a la gente que les da dinero. Entonces, hay que preguntarse, porque yo me pregunto realmente, si a todos nos surge, menos a ellos, que les pagamos, nosotros les pagamos la gasolina a ellos, entonces, ¿a quién le interesa que esto se siga aplazando mientras sigan generando? O sea, no, yo no sé, pero yo pongo empresas transportistas de petróleo, toda la cadena que tiene que ver con los combustibles, creo yo que está ganando ahorita. Y entre más
se aplace esta discusión de posibles soluciones, yo creo que van a seguir ganando. Y no Entonces, hay que solamente seguir el dinero. combustibles, porque hablamos de canasta básica, de los todo. precios De que acuerdo, han variado. totalmente. Al final, no es solamente una industria que puede estar relacionada con la clase política y que quizá por eso es que no le prestan atención al tema, Roxana. Ay, no, secundo lo de Germán. ¿Cuánto les están dando los transportistas, todos los que estén en esta cadena, como lo dijo Pero los Germán? dueños del transporte, no los conductores. Claro que sí, estamos hablando de toda esa cadena. ¿Cuánto están recibiendo para atrasar? Para que nosotros sigamos manteniéndolos, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención que el presidente del Congreso dijo, si a mí me dan los votos, yo tramito. Mire, señor, usted no es tramitador. ¿Usted entiende cuál es su papel en el Congreso? Es el presidente del Congreso. ¿Se acuerda de eso, señor? Usted no es un tramitador, usted tiene que velar por los intereses de quien lo llevó ahí. Usted no llegó ahí por su linda cara, llegó porque alguien tonto creyó en usted. Entonces reaccione, usted no es tramitador, empiece a defender. Hay gente que ahorita no tiene para comprar tortillas, porque el maíz está más caro, el transporte está más caro y ahora las tortillas, le cuento, porque a usted de plano solo le pasan la tortilla en el plato, ya no están a 4 por un quetzal, están a 3 por un quetzal. Hay niños que se mueren de hambre y usted, Sí. la ley del lavado de dinero, la ley no sé qué, pongan atención y den prioridad a las leyes. Usted no es un tramitador, señor. Tenemos que hacer la pausa. Siga con nosotros aquí en Guatevisión, ya volvemos. El presidente de la República dio su postura relacionado tras un ciberataque a la base de datos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones. Además, el Ministerio de la Defensa Nacional activó protocolos y emitió recomendaciones para los usuarios. El viernes 10 de abril, el Ministerio de la Defensa dio a conocer la detención de un incidente relacionado con la ciberseguridad en el portal web de la Dirección General de Controles de Armas y Municiones, el cual habría expuesto los datos de sus usuarios y los obligó a reponer licencias. Las autoridades informaron que, tras detectar el incidente, se implementaron medidas técnicas y administrativas para resguardar la información y garantizar la continuidad de los servicios. El ministerio indicó que los usuarios serán contactados de forma progresiva para la reposición de licencias o registros y aclaró que ningún trámite quedará pendiente. Entre las principales recomendaciones se solicita a la población atender únicamente a comunicaciones oficiales y evitar acudir a las instalaciones sin una citación previa. Además, se advirtió sobre posibles intentos de fraude, señalando que ninguna autoridad solicitará pagos o datos personales por medios no oficiales. Sobre el tema del hackeo que hubo, efectivamente, este ataque cibernético que causó los daños que ustedes han señalado, ha sido contenido, se han identificado cuáles han sido los daños. Por una parte, el Ministerio de la Defensa ya está tomando cuál es el DIGECAM, está tomando las medidas necesarias para que las personas afectadas pues, puedan retomar nuevamente las licencias correspondientes sin mayor problema y que esto de esa manera afecte la afectación. Pero por el otro lado se está aprendiendo de efectivamente la forma como se logró penetrar las defensas que existen para poderlo tomar en cuenta en el marco del desarrollo de la estrategia de ciberseguridad y de ciberdefensa de la República. Las autoridades también pidieron verificar la información únicamente en canales institucionales y evitar la difusión de rumores que puedan afectar el proceso. Como parte del plan, se habilitaron líneas telefónicas para atención a usuarios y se implementará un mecanismo escalonado para ordenar los trámites. El Ministerio de la Defensa no detalló el origen del ciberataque, mientras los usuarios permanecen a la expectativa sobre el alcance de la afectación. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Impacto Directo, Paula Carranza. Bueno, y esta es una situación que no solamente ha afectado a Guatemala, países con un mayor bagaje, conocimiento en cuanto a temas de seguridad digital han sido afectados. Pero acá nuevamente pone de manifiesto un tema que en ocasiones no se le pone atención, Germán, que es la seguridad digital y el resguardo de los datos de los ciudadanos. Sí, y es que al momento de escuchar este tipo de notas, pues muchos de nosotros pensamos, bueno, ¿y esto cómo me va a llegar a afectar a mí?
Obviamente los primeros afectados son las personas que tienen esa información y que portan arma de manera legal y tienen toda su información metida allí. Ya nos va a explicar Jorge por qué, específicamente qué dato les puede ayudar a los criminales, a los ciberdelincuentes, a incriminar a otras personas porque se están robando identificación del arma, de la balística y de la persona, que al final pueden utilizarse en otros delitos, que normalmente este tipo de tácticas lo pueden utilizar, por ejemplo, los mareros, los terroristas, los narcotraficantes, para cometer un delito y que cuando se llega a hacer las debidas diligencias de investigación, si es que se llegan a hacer, pues que la información que aparezca sea de una persona que sí tiene un arma de manera legal. Jorge, y acá el problema no es que, bueno, sí es problema, pero no es lo grave, que tengan la dirección, que tengan el documento de identificación. ¿Qué es realmente lo grave de la filtración de estos datos del DIGECAM? Mira, lo grave es de que para empezar, si yo ingreso a tu iPad, Alexis, o a tu teléfono, obtener información me costaría mucho porque has de tener mecanismos de seguridad. Es una vergüenza que la Dirección General de Armas y Municiones haya sido vulnerada con datos tan sensibles e información resguardada tan importante como es la identificación de quién porta un arma de fuego, calibre, armerías, quién importa armas, quién trae armas de fuego del extranjero, pero más aún, recordemos de algo, Alexis, que la Dirección General de Armas y Municiones es la única institución del Estado facultada para otorgar la licencia previo. Cuando uno lleva un arma de fuego, ellos generan disparos y se quedan con proyectiles y con casquillos, como los que quedan en las escenas tiradas cuando asesinan a alguien. Y cuando uno quiere identificar qué arma fue la que participó en el hecho delictivo, uno utiliza esos casquillos y esos proyectiles que están en DIGECAM para hacerle una huella balística. ¿Qué es una huella balística? Es el ADN de cada arma de fuego. Cada arma de fuego tiene una identificación como el chasis de un vehículo, que me dice qué arma es, quién la usó, quién es el propietario y en cuántos hechos ha participado. Hay armas de fuego con las que han matado 400 personas o más. Aquí lo importante, Alexis, cerrando el tema, es que el Ministerio Público debería estar averiguando quién pudo haber tenido una coparticipación o complicidad, porque hay que hacerlo, para descartar en el tema de que hayan obtenido los mecanismos de resguardo digital de informática forense para obtener esta información que es tan privilegiada, porque no solo pone en riesgo la vida del usuario y el de que tiene tenencia y licencia, sino de datos sensibles como su información personal y eventualmente hasta clonación de la huella balística que se puede hacer ahora con tecnología 3D para poder incriminar a otras personas utilizando la huella balística que solamente la base de datos. Wow, sí, es una situación sumamente grave que no puede quedar solamente en que se ha contenido el tema, que se está buscando qué está ocurriendo. Tenemos que hacer la pausa y regresamos aquí por Guatevisión. Y tras meses de procesos y evaluaciones, los 203 menores rescatados de la secta Leptahor fueron reunificados con familia ampliada en entornos seguros, mientras las investigaciones confirman graves vulneraciones a sus derechos. 203 menores de la secta Leptahor, que comenzaron a ser rescatados el 20 de diciembre de 2024, finalmente fueron entregados a sus familias. El proceso de reunificación se completó en marzo de este año. Una de las situaciones que nosotros identificábamos, que constantemente se hacía referencia en las denuncias, era el matrimonio forzado y el embarazo o posible embarazo forzado. Desde ahí pues estábamos viendo una clara violación al derecho a la integridad, también la violación o posible violación del derecho a la vida, ya que habíamos recibido denuncias en donde se hacía referencia de que si las autoridades querían intervenir al poder establecer qué sucedía con los niños, pues tenían instrucciones claras de proceder a un suicidio masivo. Situación que no podíamos esperar a que ocurriera una tragedia para poder establecer si era cierto o no, tomando en consideración contextos históricos en donde hemos visto pues situaciones similares donde se han tenido lamentables pérdidas. En este caso pues también se hacía referencia a ese peligro latente de que esto pudiese estar en riesgo el derecho a la vida. Según análisis forenses, varios menores sufrieron agresión sexual. Se pudo establecer una evaluación médico-forense en donde también a nosotros nos causó preocupación, ya que hacía referencia a situaciones donde la niña pudo haber sido víctima de abuso sexual, tanto de su área genital como paragenital, y que pues el Ministerio Público ya será quien realice las investigaciones. Sigue la secta Leptahor en Guatemala. Hay niños todavía acá en Guatemala, puesto que los progenitores manifestaron que no era su deseo abandonar
Guatemala y eran niños guatemaltecos. En ese sentido, pues también nosotros, atendiendo a ese derecho que los niños tienen a su país, a su nacionalidad, se hicieron recomendaciones a los jueces para que ellos, los progenitores, pudieran asistir a escuela para padres. La Procuraduría General de la Nación indica que no tiene establecido que la secta Leptahor opere actualmente en el país. Sin embargo, señala que cualquier vulneración a los derechos de esta u otra agrupación debe ser denunciada. La mayoría de los 203 menores rescatados fueron entregados a familia ampliada, es decir, no permanecieron con sus padres biológicos. Muchos de ellos ahora viven en Canadá, Estados Unidos e Israel. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Y Yisroel Horowitz tenía apenas 13 años cuando fue obligado a casarse dentro de la secta Leptahor. Una historia marcada por abusos, amenazas y miedo que hoy sale a la luz tras recuperar su libertad. Yisroel Horowitz es un exintegrante de la secta Leptahor. Él cuenta que lo obligaron a casarse cuando tenía 13 años y su esposa 12. Ahora tiene 18 años y cuando él tenía 15 años tuvieron a su hija. Un sábado, después de como comimos, llegó una líder y me dijo, hoy la noche va a estar, no es como la boda, es como la decisión de que tú vas a casar con ella, es como algo que que nosotros estamos firmando, que yo voy a casar con ella. Entonces eso es como la religión, pero así me dijo. Yo pregunto con quién voy a casar. Él me dijo, tú pensás así cosas sucias, tú no tienes el derecho para preguntar con quién vas a casar, con quién te van a decir que vas a casar. Con ella te vas a casar sin ninguna pregunta, así me dijeron claro. Según Yisroel, dentro de la secta Leptahor siempre recibieron malos tratos e incluso amenazas de muerte si desobedecía. Yo no recuerdo casi un día que fue normalmente, que lo pude comer todo, no más castigaron, ni fue tranquilo el día. Eso ni una vez que a mí me acuerdo no fue así como tranquilo, normal, natural el día. Todas las veces fue complicado. Tú no puedes hacer nada, tú estás obligado para hacer eso, tú estás castigado, vas a tener que pedir para culparte porque hiciste eso, ¿me entiendes? La única opción que tenían era obedecer. Cuando uno no lo cumplió, las reglas que dice el líder como Joseph Rosner, Aaron Teller, Nachman fue el mero cabeza de esos líderes. Entonces, allí, si uno no lo cumplió, entonces lo castigaron. Eso fue las reglas ahí, prácticamente. Cuando la PGN rescató a los menores, los líderes les decían que eran personas malas y les hicieron creer que todo era por hacerles daño. Hoy por hoy, Yisroel y Nisen están en Estados Unidos y son libres. Para Impacto Directo, reportó Mabel Saucedo. Leptahor, sigue saliendo información a luz de lo que muchas veces se ha denunciado, los testimonios de estos jóvenes, de lo que vivieron en su adolescencia, Roxana, que son hechos graves, amenazas, y ahora que están en libertad de esa secta, porque imagínate, libertad de una secta no es libertad de la justicia, sino de haber salido de prácticamente un lugar en donde ellos entregaron su vida. Tal vez no entregaron su vida, les obligaron, ¿verdad? Porque él mismo dice, yo pregunté, ¿y con quién me voy a casar? Ni siquiera tengo derecho, tú no tienes derecho a saber nada, ¿verdad? O sea, los obligaban. Lo bueno es que ya están fuera. Ahora, lo que preocupa es que ojalá que los que son menores de edad, no como estos jóvenes, puedan regresar a una familia que les permita vivir en libertad, ¿verdad? Porque aquí entrevistamos, claro, a personas mayores de edad y 18 años que ya pueden decidir qué camino tomar para su vida. Pero date cuenta que a pesar de que son libres, siguen manteniendo su vestimenta, su aspecto, su costumbre. Porque estar en una secta es peligroso, tú lo acabas de decir. Estar en una secta es casi que un lavado de cerebro, la gente ciegamente sigue lo que dice el líder, que aquí una de las personas lo mencionó. Entonces siempre el salir a una secta necesitan mucha ayuda. Estos jóvenes, aún los más pequeñitos, que su infancia fue alterada, van a tener que pasar un proceso, necesitan acompañamiento psicológico, consejería, un sinfín de cosas
que yo espero que la PGN o los que tengan ahora la tutela de estos niños, de estos jóvenes, lo hagan. Porque si no vas a tener personas que no van a lograr sacarse toda esa doctrina, todo ese adoctrinamiento que recibieron. Y estamos hablando de hechos sumamente graves, hay niños que ya han podido ser reunificados también con otras familias, que creo que esa parte es importante, aunque sabemos que muchos de estos niños todavía experimentan todos esos traumas que tuvieron que vivir a muy corta edad, Germán. Claro, lo primero es, bueno, no sé si felicitar, pero reconocer el trabajo de la PGN que ha hecho para poder encontrar una solución a la vida de estos niños que han sido rescatados, definitivamente rescatados, ¿verdad? Germán, vamos a ir contigo más adelante porque perdimos tu audio, pero brevemente, Jorge, lo que ha pasado acá con el caso de Lev Tahor y los niños que se les busca un hogar, al final de cuentas, se espera que de una u otra manera ellos puedan recuperar la alegría de ser niños. Compartiendo el criterio aquí con mi colega panelista Germán, igual es de felicitar a la PGN, Procuraduría General de la Nación, toda vez de que el poder reunificar o encontrar hogares que puedan servir para poder de alguna manera tratar de disminuir el daño emocional que estas personas pueden haber tenido, como decía mi colega también Roxy, ese adoctrinamiento que también provoca un efecto mental, emocional, estrés postraumático y daño al proyecto de vida, puedan en última instancia poder tener una terapia psicológica y de familia y social que los permita nuevamente ser niños y adolescentes como deberían de haber sido. Y es que el error, Alexis, pasa con esto. A veces estas sectas, y no estamos discriminando aquí a nadie, no porque ellos tengan ciertas costumbres o hábitos, nuestro país debe ser tolerante ante ellos. Si ellos están acostumbrados a casarse a los 13 años, aquí no, aquí es delito únicamente. Tenemos que hacer la pausa, siga con nosotros, ya regresamos en Impacto Directo. Y la astronauta Cristina Koch, quien formó parte de la tripulación del Artemis II, está cautivando las redes sociales con el emotivo video que compartió de su reencuentro con su perrita Sadie. El video fue compartido en Instagram y ya acumula miles de mensajes. Un emotivo momento está causando ternura. Se trata del instante en que la astronauta Cristina Koch es recibida por su perrita Sadie tras su viaje espacial con la misión Artemis II. La publicación, que ya acumula casi 1.5 millones de me gusta en Instagram, fue compartida ayer en la cuenta oficial de Koch, quien se convirtió en la primera mujer en la historia en viajar al espacio profundo. En las imágenes se observa que Sadie está ansiosa atrás de la puerta y cuando Cristina abre, se observa el momento lleno de cariño mutuo generado por el reencuentro. La astronauta compartió este video junto a otro en el que se le observa corriendo en la playa con la perrita, el cual aparentemente es la continuación del reencuentro. Todavía estoy bastante segura de que yo fui el lado más feliz de esta reunión. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que esto fuese útil, escribió. Estos videos están conquistando millones de corazones alrededor del mundo y quienes comentan destacan la sencillez del momento y celebran el fuerte vínculo entre Cristina y Sadie. Los comentarios en la publicación lo evidencian. Te admiramos, todas las mujeres del mundo. Qué reencuentro tan bello y sincero. Su amor es incondicional e inolvidable. La verdadera definición de amor. La publicación ya suma casi 7,000 comentarios. Además de esa publicación, Cristina también ha compartido videos y fotografías del viaje que le permitió conocer el lado oscuro de la luna junto a 2 estadounidenses y un canadiense. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Bueno, y si Cristina ha sido noticia, acapara titulares por ser la primera mujer en realizar todo este recorrido, pues ahora Sadie se está robando los titulares y es noticia porque ese encuentro, ese amor fiel, esa emoción de Sadie realmente nos deja sin palabras, Roxana. Sí, ahí estás viendo, o sea, lo que siempre digo, ¿verdad? O sea, ella estaba feliz de que su
como ella dice, su compañera regresaba, no le importaba si había andado en la luna, en la China, lo que ella quería era que regresaba y estaba feliz de que así hubiera sido. Aquí el video está un poco cortado, yo vi otro más largo donde todavía se ve como que ella va a oler y sale la perrita hacia la puerta y es lo que vemos aquí, pero estaba ansiosa por ver a su mamá, si así le decimos nosotros, ¿verdad? Pero es una escena linda, ahí puedes aprender, ¿verdad? Un perro siempre va a esperarte sin importar de dónde hayas venido. Y ese amor incondicional de las mascotas, de los perros, ese vínculo que existe con el ser humano, no por gusto, siempre se dice que es el mejor amigo del hombre. Sí, pues el perro es el animal más fiel, o por lo menos a mi parecer. Yo les digo un dato, y es ella la persona que más se ha alejado de su perro en la historia de la humanidad. Si nos ponemos a pensar, es la persona que más se ha alejado del perro en la historia de la humanidad, y aún así el perro pues la esperaba con ansias, la reconoció y se le tiró encima. Entonces yo me quedo con ese dato. No sé, yo me pareció pregunto, interesante. ¿qué olor traería? Algo extraño. Lo pensé, pero ya después de días de estar en Estados Unidos, ya de regreso en la tierra. Y lo que es un claro ejemplo de que lamentablemente los seres humanos hemos sido traicionados por nuestra propia pareja, por un buen amigo, pero un perro es incondicional, el mejor amigo. Y ya lo vimos con la experiencia Jorge, que fue lamentable con el agua de Jorge, Atitlán. pero dígalo sin llorar, por favor. Ajá, Jorge, ¿por qué? ¿A qué viene ese comentario? Podías decirlo sin decir lo demás. No únicamente, sí, todos hemos sido traicionados y al final nos damos cuenta que un perro Jorge, es el mejor amigo. Así es de que hay que cuidarlos, alimentarlos y llevarlos con el veterinario. Sí. Punto. Bueno, y de esta manera despedimos el programa en este lunes. Gracias por acompañarnos. A los panelistas que han estado con nosotros: Roxana Sánchez, periodista; Germán Galindo, internacionalista; Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Les deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerden, mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásenla muy bien.